Consumir en exceso dulces en esta época del año podría traer consecuencias negativas en el futuro, por lo que especialistas recomiendan que sean moderados con la ingesta de alimentos con azúcar. Y además, otra cuestión, no porque haga frío tiene que dejar de hacer ejercicios, no se va a salvar de eso. Y seguramente usted, señora, ha escuchado sobre esta frase: el cuerpo del verano se consigue en el invierno. Exactamente lo mismo aseguran los nutricionistas, pero colocando en el primer escalón la importancia de cuidar nuestra salud y después la cuestión estética. La recomendación de estos profesionales es cuidar siempre la alimentación en todas las épocas del año. Hay que aprovechar ahora para hacer sopitas de verdura, para hacer los tecitos también, que son muchas veces muy saciantes y pueden ser una buena oportunidad también como para disminuir las ingestas calóricas en general que van aumentando. Hay teorías que normalmente hablan de que sí o sí queremos ingerir más comida o alimentos mucho más calóricos por justamente eso, ¿verdad? Porque la temperatura corporal disminuye y por consecuencia es como que queremos compensar a través de la alimentación. Entonces hacer actividad física se torna mucho más difícil, caminar al aire libre es mucho más difícil, yo siempre recomiendo que salgamos siempre muy abrigados y hoy por hoy tendríamos que tratar también de encontrar alternativas en la casa. La casa también puede ser una buena alternativa a los gimnasios, ¿por qué no? Para que nos movamos un poquito también, para quemar esas calorías extras consumidas en estas etapas o en estos periodos normalmente con el clima muy bajo, ¿verdad? Y no basta con comer sano, sino también hacer actividad física por lo menos 2 a 3 veces por semana, ya sea una caminata o gimnasios. La prioridad siempre tiene que ser la salud y lo secundario tiene que ser lo estético, pero una cosa siempre lleva a la otra, así que me parece una buena alternativa hacer actividad física y en este caso también sin descuidarnos del frío, principalmente cuando hacemos al aire libre. Por lo menos 30 minutos, 3 veces por semana es lo mínimo. La gente que me pregunta, digo, ¿cuánto tengo que hacer? Y sí, 30 minutos, 3 veces por semana es lo mínimo que podés hacer. Ideal es por lo menos, siempre hablamos de algo que se llama volumen crítico. Ideal es caminar entre 30 y 35 kilómetros por semana. El profesional también insistió en implementar por lo menos 5 ingestas de comidas por día, entre las que se puede mezclar entre frutas y verduras, que aporten nutrientes necesarios para el cuerpo.